El 6 de agosto de 1825 nace la República de Bolívar, denominada posteriormente Bolivia. Bolivia, como parte de su vasto territorio, poseía 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico. 54 años después, el 14 de febrero de 1879, el gobierno chileno, precedido por Aníbal Pinto, ordenó la invasión del litoral boliviano, por lo que Bolivia quedó sin su costa que vinculaba al Océano Pacífico. En este documental se da un fruto de una investigación y cuenta con la participación de un grupo de estudiantes de Muyurina, y en él se verán antecedentes de la guerra y la consecuencia de uno de los hechos más dramáticos de la historia de Bolivia, para entender cuáles fueron los motivos que generaron la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue uno de los cruentos conflictos bélicos que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile. Hasta 1842, toda Atacama era de Bolivia, cosa que cambió por una invasión chilena. Estas rivalidades surgen ya que en la época de la colonia, a mediados del siglo XIX, en la época de la República, con el descubrimiento del guano y el salitre en estas riquezas naturales. Boliviana se descubrieron importantes depósitos de guano y el salitre en el desierto de Atacama, hecho que despertaron el interés de las empresas extranjeras aliadas a Chile. En 1863, tropas chilenas invadieron Mejillones, en la que la actividad económica de la costa benefició a los primeros mineros en que vieron el incremento de la actividad a través del Pacífico. En 1866, el gran gobierno de Mariano Melgarejo suscribió un convenio con el gobierno de Chile en el que formularon el Paralelo 24, hecho que permitió a Chile ir al puerto boliviano sin tener que pagar ni un impuesto. El fortalecimiento de Chile empujó a Bolivia y a Perú a hacer un tratado de alianza en 1873. Querían combatir su difícil economía de nuestro país y el 14 de febrero de 1878 hicieron una nueva ley en la que tenían que pagar un impuesto de 10 centavos por cada salitre exportado, y esto fue lo que puso en alerta el gobierno chileno. Las regiones costeras fueron abandonadas por el desinterés de los diferentes gobiernos. Se estima que de los 6.000 habitantes que tenía el puerto de Antofagasta, alrededor del 93% eran chilenos y el 2% bolivianos. El litoral era tierra de todos menos de los bolivianos. El 14 de febrero, tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta y se dieron cuenta que no había resistencia alguna, teniendo como antecedente y como motivos de conflictos que habían surgido de la delimitación de lo que era la frontera Chile-Perú-Bolivia, en la que la nación chilena obtenía la región más grande del norte, que era de nitrato. Un día como hoy, pero en 1819, estalla la Guerra del Pacífico, o como algunas personas también la llaman, la Guerra del Guano y del Salitre. El 23 de marzo, en la localidad de Calama, un puñado de patriotas encabezados por Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera iniciaron una pequeña pero batalla sangrienta a lo que eran los patriarcas de Chile, lo cual queda como herido Eduardo Avaroa, y en sus últimas palabras relata: rendirme yo, que se rinda su abuela. Y entonces Bolivia sigue en su lucha, pero no hubieron buenas noticias para la Armada boliviana, porque lo perdieron todo, porque las tropas chilenas eran numerosas y con más armas. Según el historiador Augusto Guzmán, al iniciar la guerra, la correlación de las fuerzas era la siguiente: Perú, 2 blindados débiles y viejos, 2 buques de madera y 2 monitores, con un total de 32 cañones. Ejército de 3.000 hombres. Bolivia, sin fuerza naval alguna, ejército de 1.200 plazas. Chile, 2 blindados poderosos y nuevos, 4 buques de madera con un total de 48 cañones modernos y un ejército equipado de 13.000 hombres. En octubre de 1879, tropas chilenas se internaron por territorio nacional, mientras debatían el duro combate contra el peruano Huáscar. Mientras la nave peruana mantenía a raya todas las fuerzas navales, Bolivia puso en pie 5 divisiones, teniendo la 5ª división como la más poderosa.
estando al mando el general Narciso Campero. El 8 de octubre de 1879, en la batalla de Agamos, puso a su fin a Huáscar, muriendo el comandante Miguel Grau. Pisagua. El 2 de noviembre de 1879 se produjo una de las batallas más importantes y cruentas de la Guerra del Pacífico, Pisagua. Pisagua era un puerto peruano que se hallaba defendido por 200 efectivos peruanos y 2 batallones bolivianos. El primero era Independencia con 429 efectivos al mando de Pedro Antonio Vargas y el segundo era Victoria con 535 efectivos al mando del coronel Juan Granier. Todo comienza a las 7:15 de la mañana, cuando desembarcan en el puerto 20 barcos chilenos con más de 10.000 efectivos. Luego de una muy corta batalla pero sangrienta, por fin desembarcan los soldados chilenos y se desata una batalla que dura alrededor de 7 horas. Pues el ejército boliviano, luego de estar contraatacando a los chilenos en los primeros oleajes, fue derrotado por las fuerzas chilenas. Y esto se desembocó en que hubieron 658 bolivianos caídos, 150 peruanos y 222 chilenos muertos. Chile no solo logró bajar la moral de los dos ejércitos, tanto del boliviano como el peruano, sino que también logró dividirlo, ya que mientras ocurrían estas batallas, al final casi, el ejército del general Campero, que era la 5ª división, se alejó escondiéndose en las minas de Aniceto Arce. San Francisco. Desesperado, el mando aliado decidió concentrar sus fuerzas para enfrentar a las tropas chilenas en la localidad de San Francisco. El 11 de noviembre de 1879, Daza, que era uno de los actuales presidentes de Bolivia, parte a Arica, con el fin de encontrarse con las fuerzas peruanas del general Buendía. Luego de agotadoras jornadas por el desierto y Daza al estar comandando un ejército que no estaba muy preparado, arriba a la quebrada de Camarones, a 95 kilómetros de la localidad de Arica. Seguro de que salir adelante condenaría la destrucción a su precaria fuerza, Daza acordó con los demás oficiales la retirada hacia Arica, acción que despertaría una larga polémica que terminaría con su gobierno y luego con su vida. A fin de evitar que las fuerzas aliadas se desmoralicen, Prado evitó comunicar a Buendía la retirada de Daza, mientras que el general peruano estaba seguro que Daza se haría presente en el campo de batalla de San Francisco. El 19 de noviembre de 1879 se inició la batalla. Sin orden, las fuerzas aliadas intentaron capturar el cerro de San Francisco, donde se hallaba apostado el grueso del ejército chileno. Fue una masacre inútil ante la sorpresa del mando chileno. Rápidamente cundió el pánico y el desbande en el bando aliado. Esta victoria elevó aún más la moral chilena, cuyo ejército capturó a los pocos días la ciudad de Iquique. Poco más tarde, y pese a sufrir una dura derrota, las tropas chilenas se apoderaron del departamento peruano de Tarapacá. Caída de Daza y de Prado. Debido a que la guerra había interrumpido sus vínculos comerciales con Chile y sus exportaciones a través de la costa, los potentados mineros decidieron tomar las riendas de la guerra. En una hábil maniobra, el 27 de diciembre de 1879, el presidente Hilarión Daza fue desconocido en pleno teatro de operaciones por oficiales de alto rango, encabezados por el coronel Eliodoro Camacho. Poco más tarde, en enero de 1880, asumió el mando de la nación el general Narciso Campero. En un hecho sorprendente y controvertido, la derrota de San Francisco empujó al presidente peruano Prado a huir de su país. En su reemplazo, asumió la presencia don Nicolás Pierola. Con estas acciones se asestó un duro golpe a la posibilidad de resistir en condiciones favorables la arremetida chilena.
cuyo ejército continuaba su permanente proceso de fortalecimiento bélico y económico. El comando aliado enfrentó al ejército chileno en la meseta de Intiorco, luego llamado el Alto de la Alianza. El 26 de mayo de 1880 se enfrentó Bolivia con 9.300 aliados, encabezado por el general Narciso Campero, contra Chile, que contaba con 22.600 chilenos, al mando del general Manuel Baquedano y José Francisco Vergara. La batalla se inició a las 8:30 de la mañana y concluyó a las 2:30 de la tarde. Al inicio, los 60 cañones y un numeroso elevado de ametralladoras sembraron desconcierto en las fuerzas aliadas. Mientras los aliados retrocedían, tuvo importancia el batallón de Alianza, primero de Bolivia, conocido como los Colorados de Daza, a cargo del coronel Idelso Murguía. Bolivia hizo tener una prematura derrota al ejército invasor. La potencia de Chile causó repliego y luego los retiraron a las fuerzas aliadas. El campo de batalla quedó cubierto de más de 1.800 soldados chilenos y poco más de efectivos aliados. Con esta sangrienta derrota, Bolivia quedó fuera de la guerra. En los meses siguientes y luego de las crudas batallas, tropas chilenas ocuparon la ciudad de Arica. En 1881, la ciudad de Lima corrió la misma suerte. Al pasar la guerra y teniendo como fin terminar la inestabilidad y violencia, en 1880, en la Convención Nacional, junto con los potentes mineros y los importantes intelectuales que tenían como fin ideas liberales, tomaron la decisión de participar en la vida política del país. Entre los asistentes que destacan encontramos Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Mariano Baptista, Severo Fernández Alonso, Eliodoro Villazón, Fernando Huachalla, y entre otros. Inmediatamente Campero fue ratificado como presidente de Bolivia, cargo que ocupó hasta 1884. Además, la Convención aprobó la Constitución elaborada durante el gobierno de Daza y regiría el destino del país hasta 1938. El hecho más importante fue la dura pugna en torno al conflicto con Chile. Dos posturas se enfrentaron con firmeza, pacifistas y guerristas. Los primeros representados por algunos potentados mineros que deseaban un ambiente tranquilo a fin de retomar sus actividades económicas y comerciales, mientras que los segundos buscaban reorganizar el ejército y retomar la lucha. Luego de intensos debates y debido al peso económico de los primeros, la posición pacifista dirigió la negociación diplomática. En abril de 1884, Bolivia y Chile suscribieron el Tratado de Tregua, que estableció la soberanía de Chile sobre nuestro territorio costero. Años más tarde, el 20 de octubre de 1904, se suscribió el Tratado de Paz que consolidó definitivamente la pérdida de nuestro territorio costero, a cambio de 300.000 libras esterlinas. Para fines del siglo XIX, el general Hilarión Daza retornó de Europa y expresó su deseo de defenderse de los cargos que se le imputaban, básicamente de la defraudación de recursos fiscales. El 27 de febrero de 1894, a su arribo a la localidad de Uyuni, fue apresado y acribillado a traición. Hace 136 años, un 14 de febrero de 1879, los chilenos invadieron puertos bolivianos, quitándonos así nuestro territorio, nuestro mar y nuestros minerales. Ha sucedido hace más de un siglo este acontecimiento, lo cual obligó una forzada enclaustramiento a Bolivia. Desde entonces, los presidentes y cancilleres chilenos tomaron la decisión de que Bolivia no podía quedarse como el corazón de Sudamérica y se comprometieron a negociar para que Bolivia tenga un acceso soberano al mar. Los límites territoriales de Chile y Bolivia decía que en el paralelo 24 sería la frontera entre ambos países y entre el paralelo 23 y 25 sería la explotación de los minerales, el guano y los metales. El 18 de mayo de 1895 se realizaron los diferentes tratados, lo que es el Tratado de Paz y de Amistad
el Tratado de Transferencia de Territorio, como también el Tratado de Comercio. Entre ellos, el Tratado de Transferencia de Territorio no fue cumplido, ya que Chile obtuvo aún más el poder sobre el territorio gracias al Tratado de Tregua de 1884. El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales, en su discurso hacia el Día del Mar, hizo referencia de que esta situación entre ambos países no podía seguir así. Lo que sucedió es que el caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, lo cual se emitieron principalmente los hechos y los puntos a llevar en este caso. Bolivia sostuvo que la Corte era competente para llevar el caso, lo cual Chile y Bolivia se sometieron a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ratificando así el Pacto de Bogotá de 1948. Dentro del petitorio decía que Chile tenía que cumplir el pacto y el tratado de transferencia de territorio, lo cual no hizo. Y el punto principal de los bolivianos es que este tratado sea cumplido a través de una negociación pacifista y el diálogo. Tras consecuencias de el haber perdido nuestro territorio, nuestro litoral, se encuentra la pérdida de guanos, de salitre, de litio, como también de los recursos marinos y la paralización completa del ferrocarril de la Arica en La Paz. Como dijo el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia, lo cual quieren llegar a un acuerdo histórico entre ambos países, lo cual él comprometió en este discurso que Bolivia tendría su salida soberana al mar. ¿Usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena? Yo considero que Bolivia es una democracia, sí. ¿Plena? Podríamos debatirlo, pero debo decirle que no voy a hacer juicios de valor sobre la política interna boliviana porque mi tarea aquí hoy día es hablar sobre el tema del mar.